¿Cuánto se tarda en promedio en correr 21 kilómetros? ¿1 hora y media? ¿2 horas? ¿2 horas y media? Te tiro un dato antes de arrancar. Si agarras tu tiempo de 10 kilómetros y lo duplicás así nomás, no te da ni cerca tu tiempo real de media maratón. Hoy acá vamos a explorar a fondo qué dicen las estadísticas sobre los tiempos promedio para terminar una media maratón. Esa distancia que para muchísimos corredores es la frontera entre correr y competir. Vamos a hablar sobre promedios de franja de edad, de género y por experiencia. Y vamos a entender por qué el desgaste te suele agarrar justo en donde se decide todo. Así que sea porque estás entrenando para tu primera media maratón, porque querés medir tu progreso o simplemente porque querés entender de qué se trata esta distancia, quédate acá porque te aseguro que este video tiene todo lo que necesitas saber sobre los 21 kilómetros. ¿Cuánto tarda una persona promedio en correr una media maratón? La primera respuesta que tengo que darte es la más simple. Una persona promedio no corre 21 kilómetros. Es más, las personas promedio no corren 10 kilómetros, no corren 5 kilómetros, no corren ni 1 kilómetro. Pero entre los que sí corremos, la media maratón es la distancia que más creció en popularidad en los últimos años. Exige más que un 10K, mucho más, pero no te pide la preparación ni te da el desgaste de un maratón completo. Vayamos a los números. Un análisis de más de 35 millones de resultados de media maratón registrados durante 20 años en más de 28.000 competencias alrededor del mundo mostró lo siguiente. El tiempo promedio global para correr 21 kilómetros, contando todas las edades, los géneros y los niveles de experiencia, es de 2 horas con 14 minutos y 59 segundos, mientras que el promedio global masculino es de 1 hora, 59 minutos y 48 segundos, y el promedio global femenino de 2 horas, 24 minutos y 3 segundos. ¿Te acordás lo que te dije al principio de este video? Esto de que duplicar tu tiempo de 10 kilómetros no te va a dar tu tiempo real de media maratón. El promedio global de 10 kilómetros que vimos en un video anterior es de 58 minutos con 8 segundos. Duplicado así nomás, sin pensarlo, te da 1 hora con 56 minutos. Pero el promedio global de 21 kilómetros es 2 horas con 14 minutos y 59 segundos. Casi 19 minutos de diferencia. Y esa diferencia no es casualidad ni error de cálculos. Es fisiología pura. Y lo vamos a ver en detalle cuando hablemos de dónde se decide esta carrera. Por supuesto que esto incluye tanto a atletas de alto rendimiento como a corredores recreativos, caminantes que combinan caminatas con trotes y principiantes que están debutando en la distancia. Esto explica la amplitud del rango y no quiere decir que sean buenos tiempos, sino promedios. Entonces, viendo esto, pasemos a la siguiente pregunta. ¿Qué se considera un buen tiempo en una media maratón? Y eso depende obviamente mucho de tu objetivo personal, pero para que tengas una referencia, mira este gráfico en forma de pirámide. En la base, en la parte más grande, están los corredores recreativos que apuntan a bajar las 2 horas y media. Un poco más arriba, los corredores intermedios cuyo objetivo es bajar de las 2 horas. En promedio, para el nivel competitivo amateur, la búsqueda ronda bajar la hora 45, mientras que los corredores avanzados apuntan a la hora y media. Los que ya están bajando la hora 20 se ubican en un nivel elite amateur o semiprofesional y bajar la hora 10 queda reservado prácticamente para los atletas profesionales. Pero, ¿qué factores influyen en estos tiempos? La verdad es que son varios los elementos que confluyen en el resultado de cualquier corredor de 21 kilómetros, pero las 5 principales son el nivel de entrenamiento, la edad, el género, las condiciones en las que se corre esa carrera, principalmente el relieve y la temperatura ambiente, y por supuesto, lo que te motiva como corredor. No es lo mismo alguien que solo busca terminar la carrera que alguien que está compitiendo por un tiempo objetivo. Y eso se nota aún más en los 21 kilómetros que en los 10, porque acá el desgaste en promedio empieza a pasar factura entre el kilómetro 15 y el 18, justo en donde se decide la carrera de la mayoría de los corredores populares. Y ahora vamos un paso más allá. ¿Qué dicen las estadísticas sobre los tiempos de 21 kilómetros de acuerdo a la franja de edad en la cual te ubicas? Y acá la evidencia científica muestra algo realmente muy interesante. No hay una caída significativa en el rendimiento antes de los 55 años. Es más, el pico de forma física para esta distancia suele ubicarse entre los 35 y los 39 años en hombres
y un poco antes en las mujeres. Luego, entre los 40 y 49 años, los tiempos empiezan a ser un poquito más lentos, pero de una forma muy gradual. Y recién después de los 55 años, ese retraso en el tiempo final se ve un poco más marcado. Y fíjate que para la franja de 50 a 54 años, los tiempos promedio rondan las 2 horas 6 minutos en hombres y las 2 horas 31 minutos en mujeres. Y por encima de los 60 años, esos promedios suelen ubicarse arriba de las 2 horas 40. Pero como siempre, esto es un promedio estadístico general. Hay muchísimos corredores veteranos o masters que están muy por debajo de esos números. Y ahora que ya vimos los promedios globales, veamos qué pasa con los más rápidos del mundo. ¿Cuáles son en la actualidad los récords mundiales para 21 kilómetros? El mejor tiempo actual entre hombres es el del ugandés Jacob Kiplimo, 57 minutos 20 segundos, conseguido en marzo de 2026 en la media maratón de Lisboa. Un dato curioso es que un año antes, en Barcelona, Kiplimo había corrido la media maratón en 56 minutos 42 segundos, pero esa marca no fue homologada como récord mundial, porque se determinó que corrió demasiado cerca del vehículo líder, lo que lo benefició con el rebufo. Entre las mujeres, el récord actual es de 1 hora 2 minutos 52 segundos y pertenece al etíope Letesenbet Gidey, conseguido en octubre de 2021 en la media maratón de Valencia. Estos números son impresionantes, ¿no? Pero al igual de lo que vimos en el video sobre los 10 kilómetros, tené presente que son irrelevantes si estás empezando o si sos un corredor amateur o aficionado. Es simplemente para que tengas una referencia de cuáles son los límites actuales de la raza humana en esta distancia. Corredores totalmente diferentes a vos, a mí y a cualquiera que esté viendo esto. Por eso lo importante no es compararte con los récords, es compararte con vos mismo, con la versión que todavía no había entrenado todo lo que entrenaste hasta hoy. Y hablando de entrenamiento, ¿cuánto se tarda en preparar bien una carrera de 21 kilómetros? Si ya tenés una buena base de varios meses o de temporadas corriendo 10 kilómetros, podés apuntar a preparar tu primera media maratón en un periodo que va entre las 10 y las 14 semanas en promedio, con constancia, con una buena planificación equilibrada y con progresión gradual del kilometraje semanal, porque acá el error más común no es entrenar poco, es sumar kilómetros demasiado rápido. En este tipo de planes vas a ver que igual que lo que pasa en los 10 kilómetros, no gana el que entrena más, sino el que mejor asimila lo que entrenó. Y para asimilar bien, hace falta recuperarse bien, descansar en los momentos justos. Y para eso, en promedio, entre 3 y 4 sesiones semanales, con una progresión sostenida, en los rodajes largos del fin de semana, van a ser lo más común en las planificaciones de los corredores que están preparando su primera media maratón. Y sea cual sea tu nivel de entrenamiento, tu experiencia, tu edad, tu género y tu motivación para correr una media maratón, sabes muy bien que correr 21 kilómetros no es duplicar una carrera de 10, es cruzar una frontera mental. Es la carrera en donde empezás a entender realmente lo que es correr también con la cabeza. Tu tiempo es solamente una parte de esa historia, donde realmente lo que importa es qué significa ese tiempo para vos. Así que, sea cual sea tu marca, disfruta mucho de tu media maratón, porque las personas promedio no corren 21 kilómetros. Es más, la mayoría ni siquiera pueden terminar una carrera de 10. Si este video te gustó, te resultó útil, te pido por favor que le dejes ahora tu me gusta. También te pido que dejes un comentario. Si ese comentario tiene las palabras media maratón, me voy a poner muy contento porque voy a saber que llegaste hasta acá. Para despedirme, te voy a dejar aquí al lado un plan de entrenamientos completo para que corras tu primera media maratón, que te sirva como guía. Pasá, míralo, ponelo en práctica y nos vemos en la próxima carrera.